Construcción de cerchas. ¿Qué es una cercha? Es una estructura constituida por armaduras de materiales diversos como metal o madera sometidas a fuerzas de tracción y compresión enlazadas en únicos puntos llamados nodos, unas con otras que sirven para sostener cubiertas o tejados. Una cercha está constituida por 8 partes importantes. La primera, el par o cuerda superior, son 2 piezas inclinadas que forman el conjunto de agujas de la armadura. El tirante o cuerda inferior es una pieza horizontal de cercha encargada de soportar y transferir las cargas a los apoyos. Este elemento une los extremos inferiores de los pares evitando que se separen. Pendolón es un elemento vertical que une el punto de la cumbrera con otro punto del tirante, evitando que se arquee. Diagonales o tornapuntas, pieza inclinada que une un punto del par con el tirante. Montante, pieza vertical que une un punto del par con un punto del tirante. Uniones o nodos, puntos donde se unen las armaduras. Cabios, elementos que van en la misma dirección que los pares y transmiten la carga a las correas. Correas, piezas que van en dirección perpendicular de los pares, se apoyan y transmiten la carga a estos. Y por último, legión, es un elemento usado para fijar las correas de la cubierta, usualmente hecho de metal. Estos siguientes son 2 ejemplos de cerchas. La primera es la cercha pendolón, que es una estructura formada por una cercha triangular a la cual se le agrega un pendolón. Este elemento permite un mejor ensamblaje de las barras en la cumbrera y soporta la flexión del tirante según la luz que se maneje. Cercha inglesa. Los bosques ingleses ricos en especies frondosas, especialmente los robles, castaños y tejos, aportan madera robusta pero corta, de forma que se tuvo que incrementar el número de barras para poder lograr que fueran más cortas y renunciaran a la luz. El triángulo es la figura más resistente que existe. Eso se debe gracias a su rigidez. Es la única figura geométrica a la cual se le hace presión y no se deforma. Es por ello que al triangular, un cuadrado o en general cualquier forma geométrica se alcanza la misma resistencia. Esto se debe que al someter la fuerza sobre un vértice, 2 lados sienten fuerzas de compresión y el otro siente fuerzas de tracción. Un ejemplo de esto es la Torre Eiffel, que es construida en una forma triangular. Primer prototipo. En el diseño se crearon cerchas dobles triangulares con una puerta en forma de pentágono y un techo triangular. No se pensó bien en las consecuencias de la cercha doble y se dobló el límite de palitos permitidos. El puente, ya construido, pesó 229,09 gramos. Los triángulos son isósceles con un ángulo principal de 60 grados y apenas se deformó en 1 grado. Prueba de carga. En este momento se realizó la prueba de carga. Se puso el puente apoyado en 2 mesas y se empezó a cargar levemente con libros y sobre ellos pesos de mancuerna de 5 libras. El puente resistió sin quebrarse 15 libras. Cuando se agregó otra pesa de 5 libras, el techo se rompió y el puente se inclinó hacia atrás. Los ángulos no se deformaron antes de partirse el puente. Análisis del prototipo. El puente resistió 15 libras y no se quebró todo a la mitad. Se usaron más palitos de los necesarios. Se rompió antes de generarse un ángulo de deformación notable. Hizo falta el refuerzo de la placa. Y debido a que el puente se inclinó para atrás, el segundo diseño se implementarán cambios de rotación en los palitos para dar más rigidez y evitar estos movimientos. Segundo prototipo. Después de analizar las causas de la baja resistencia y efectividad de la primera cercha, se implementaron varios cambios para el segundo puente. El segundo puente contó con diferentes cambios con el fin de mejorar la resistencia de este. Primero se construyó una cercha sencilla al lado y lado para reducir la cantidad de palos utilizados. Segundo, se cambió la tercera figura de pentágono a octágono con el fin de lograr mayor estabilidad y estética en la estructura, lo que conllevó al tercer cambio, un techo plano que facilitara el análisis de resistencia. Cuarto, se diseñó un puente mucho más bajo para poder realizar mayores refuerzos a la cercha y lograr mantener mayor peso con menos palos. Con esto en mente se realizó el diseño, el cual se puede ver aquí, y se construyó. No obstante, es evidente que hay un problema gigante en la construcción de esta cercha, y es que no es una cercha, dado que las conexiones realizadas no se hacen únicamente por medio de nodos, y por esto se construye un puente cualquiera sin cercha. Por esta razón, esta opción se descarta y se opta por una nueva. Teniendo en cuenta las fallas del prototipo 1 y del prototipo 2, se realiza el prototipo 3, el cual es mucho más preciso. Con los análisis de resistencia realizados del primer prototipo y teniendo en cuenta la definición de cercha, se realizó un nuevo diseño de esta, uniéndose únicamente por medio de nodos, reduciendo el número de palos usados y mejorando la resistencia. Para este, en comparación con el segundo, se volvió a utilizar el pentágono en vez del octágono, aunque cambiando el lugar de su posición. De esta manera, a partir de un nuevo análisis, se desarrolló un nuevo diseño de puente cerchado, con 105 gramos de peso aproximadamente, haciendo uso de 86 palos y con 3 figuras conectadas a través de nodos, el triángulo, el rectángulo y el pentágono.
Todo esto se puede evidenciar en el diseño a la derecha. Una vez el diseño estaba listo, se inició con la construcción de la cercha, la cual se compone de palos de 10 centímetros y silicona como unión en los nodos. Al finalizar este proceso, como se puede evidenciar en la imagen de la derecha, se midieron algunos ángulos de la cercha antes de comenzar con la prueba de cargas y se registraron en una tabla, que será presentada más adelante, para poder ver el cambio de la estructura al aumentar el peso. Ahora, antes de seguir con el proceso, se realizaron unas predicciones con respecto a la capacidad del puente. 1. Se estima que la cercha podrá resistir 20 libras o más, y 2. Los ángulos de deflexión no variarán mucho, como ocurrió en el puente 1. Con esto en mente y continuando con el proceso, se colocaron libros de la biblioteca cada vez más pesados sobre la cercha construida y se fue midiendo poco a poco el cambio de los ángulos de deflexión seleccionados. Como primera instancia se pudo concluir que este puente fue 7 libras más resistente que el anterior, por lo que este resistió 22 libras en total. Y se consiguió gracias a que se pudo colocar un doble refuerzo en los ejes verticales del puente. Por otra parte, se observa que el triángulo es el polígono más fuerte a la hora de construcción de cerchas por la manera en que distribuyen el peso que tienen que sufrir. Por otra parte, se observó que la deformación mayor del puente se generó en el centro del mismo. De datos. En la siguiente tabla se pueden observar los datos de los grados obtenidos antes y después de la prueba de carga realizada al puente, en donde se puede concluir que el cuadrado fue el polígono con mayor ángulo de deflexión entre los tres usados. Análisis de resultados. Para la construcción del prototipo número 3 de puente, constituido principalmente por cerchas, fueron necesarios 86 palos de paleta, lo que permitió una resistencia total de 22 libras. En la ingeniería moderna se realizan adaptaciones a los planes originales y se da paso a los prototipos, que permiten una mayor calidad de los proyectos, gracias a que de esta manera se revisan las distintas implicaciones o posibilidades del proyecto y se pueden cambiar elementos desde el material hasta sus componentes, como una viga o una cercha. Por otra parte, el triángulo es la figura más estable, gracias a que al estar constituido por una menor cantidad de nodos, genera menor deformación en sus ángulos internos, sin dejar de lado que es capaz de repartir igualitariamente las fuerzas que se aplican sobre sí mismo y sobre el puente en general. Por otra parte, gracias a que se cambiaron los octágonos por polígonos como pentágonos y se realizaron los debidos ajustes en el diseño, se logró incluir un doble refuerzo en el eje vertical, lo que permitió una mayor resistencia a futuras cargas.